Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. ¿Sabe usted qué fue el Pizza Day? Les contaremos por qué esa fecha es muy especial para el mundo del Bitcoin. Y además hablaremos sobre esta y otras opciones de inversión con el CEO de Uenia, Pablo Arboleda. Trabajadores informales sin opciones de pensión. En Colombia, más de la mitad de la población ocupada está en la informalidad. Ante la escasa posibilidad de cotizar, difícilmente podrían alcanzar una pensión. Analizaremos este tema con la consultora Ani Benítez. Se dispara la nómina estatal. El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana reveló un estudio sobre el crecimiento de personal en las entidades públicas y el elevado gasto de esa nómina. Les contaremos los preocupantes detalles. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de un hecho que ocurrió en 2010 y que se conmemora justo hoy, 22 de mayo, y se conoce como el Pizza Day, una fecha y un evento que además se relaciona estrechamente con el mundo del Bitcoin. Saludo al doctor Pablo Arboleda, CEO de Uenia, la plataforma de activos digitales desarrollada por el grupo Civest, anteriormente conocido como el grupo Bancolombia. Doctor Arboleda, bienvenido a Signo Pesos, buenas noches. Hola Henry, ¿cómo estás? Un gusto volver a saludarlos. Muchísimas Un gusto poder estar con gracias. ustedes hoy celebrando el Bitcoin Pizza Day. Sí, señor. Recuérdenos, ¿qué fue esa fecha? Muchos no lo conocen, pero sé que en este mundo fue muy importante la marcación de esta fecha en el calendario. Sí, pues yo creo que es una anécdota muy interesante por lo que representa y digamos, una transacción que se dio por parte de un programador llamado Laszlo Hainex, en donde él en un foro propuso que a la persona que le comprara 2 pizzas grandes, él le transferiría directamente, sin un intermediario, el valor de 10.000 bitcoins. Y eso era muy importante porque pues, Bitcoin nacía bajo la premisa de poder hacer transacciones entre dos personas sin un intermediario central. A los días de haber propuesto eso, de haber lanzado esa propuesta en ese foro, un estudiante le aceptó la propuesta, hizo la compra de 2 pizzas grandes, creo que por aproximadamente $41, y este programador le transfirió 10.000 bitcoins. Y yo creo que ahí le da inicio a mostrar que podía haber una transferencia de valor entre dos personas sin un intermediario central, y eso pues genera, digamos, todo una evolución del mercado de activos digitales, y por eso se celebra con tanto entusiasmo este día en el mundo de activos digitales y de cripto. Claro, pero además para tener un poquito de referencia y de contexto, 10.000 bitcoins para pagar 2 pizzas, eso fue en una época en que el bitcoin valía tal vez menos de $1. Hoy vale $72.000 aproximadamente y ha llegado a valer 120.000. O sea, esto ha tenido una explosión, digamos, en su valor, este activo digital, el bitcoin. Sí, hoy equivaldría a pagar 2 pizzas. Si hiciéramos la transacción hoy, equivaldría a pagar 2 pizzas por $770 millones, cosa que no tiene ningún sentido. Pero lo importante era demostrar, digamos, los fundamentales del activo. Y claramente es un activo que ha crecido exponencialmente en el tiempo. Hoy, Henry, es uno de los 10 activos de mayor valor por capitalización a nivel mundial. Claramente, como tú lo mencionas, con unas características de volatilidad en su valor, pero también con unas características de reserva de valor, de adopción, de transferibilidad, de programabilidad, que lo hacen un activo muy interesante en el esquema y digamos, el mercado financiero a nivel global. Y ese activo digital, doctor Arboleda, más allá de la anécdota de las pizzas, desde entonces se ha utilizado masivamente ya como medio de pago, es decir, ya es aceptado mundialmente en muchos establecimientos. En Colombia, por ejemplo, ¿cómo estamos en esa materia? Yo creo que uno puede mirar eso de dos formas. Digamos, el tener Bitcoin como un medio de pago en nuestras transacciones del día a día no es todavía lo más usual.
Henry, hay otros activos digitales que tienen una mayor facilidad de actuar como activos digitales, como las stablecoins. Pero claramente existen mecanismos en los cuales uno puede utilizar su Bitcoin para pagar transacciones. En Wenia, por ejemplo, tenemos la Wenia Card y uno puede utilizar los Bitcoins que tengan su Wenia Card para pagar cualquier transacción con su tarjeta. Entonces no estás usando Bitcoin directamente, lo estás usando a través de una tarjeta y esos mecanismos y lo puedes usar. Obviamente eso no implica que no haya una transferencia de valor todos los días de un valor, digamos, muy significativo de Bitcoin, pero probablemente no en un mundo de pagos persona a persona. No sé, en un día diario, en un día normal, perdón, de transaccionalidad de Bitcoin se van a estar moviendo 25.000, 30.000 millones de dólares en transacciones, pero no quiere decir que sean en pagos, digamos, de los que nosotros concedemos, de ir a un comercio y pagar y comprar una pizza. Probablemente Bitcoin hoy no es, por sus características, un activo digital que sea utilizado de esa forma. Es utilizado más como una reserva de valor, como un movimiento, digamos, de movimientos más grandes. Pero claramente esa transacción demostró que los activos digitales y los otros que se han desarrollado en el tiempo podían tener esa característica, y hay algunos de esos que sí son muy utilizados en el día a día para pagar transacciones en el día a día, Henry. Es verdad, sí señor. En Bogotá yo conozco algunos lugares, incluidos restaurantes, donde aceptan pagos con Bitcoin o con algunos otros criptoactivos para lo que uno consuma. Doctor Arboleda, en Colombia seguimos siendo un país, porque hasta hace unos años se decía eso, no sé ahora cómo está la cosa. ¿Qué tanta aceptación ha tenido, digamos, la inversión en activos digitales como una forma de tener allí acumulada algo de riqueza y esperar, digamos, que se valorice? ¿Hay todavía mucha atracción de colombianos hacia ese mundo? Yo creo que hay mucha atracción y cada vez más. Yo creo que en la medida que la gente se educa y conoce más las características de sus activos, hay más personas eh, usándolos. Y yo digo usándolos, Henry, porque creo que hay como dos grandes formas que las personas están usando los activos. Uno, el que tú marcas como un mecanismo de inversión a la espera de una valorización. Y el otro mecanismo es como forma de transferencia de valor, lo que hablamos ahorita, como forma de hacer pagos y de mover valor, sobre todo de forma cross-border. Entonces creo que de forma general los activos digitales vienen creciendo mucho. Creo que hay que diferenciar bastante entre el mundo de los activos nativos cripto como Bitcoin, Solana, Ether, XRP, todo ese tipo de activos, y otro tipo de activos que son representaciones de activos, digamos, tradicionales. Lo más conocido en este momento son las stablecoins, que son representaciones de las monedas emitidas por los bancos centrales. Un stablecoin contra el dólar, que entonces es la representación de un dólar americano, o un stablecoin contra el peso, como el que tenemos en Wenia con el COP-W, en donde esos activos estables, esos stablecoins, sí son, digamos, muy utilizados para los pagos, sobre todo para el mundo transfronterizo, cross-border, Henry. Entonces sí, creo que viene en crecimiento la adopción de este tipo de activos, y que lo bonito del Pizza Day no es solamente celebrar la transacción que hablamos hace un rato, sino que es como la apertura de un periodo muy importante de innovación en el mundo de la infraestructura financiera, que yo creo que apenas está comenzando y que nos va a mostrar que en los próximos años vamos a estar utilizando esos servicios financieros con unas características diferentes, que van a hacer que la vida de las personas sea cada vez más fácil y puedan generar mayor valor. Pues usted mencionaba justamente algunos de esos activos digitales en que hoy día la gente puede invertir, porque ya el Bitcoin es sí la más representativa, sí la pionera, pero al final de cuentas una de miles y miles de monedas o de activos digitales. De hecho, por ejemplo, ustedes en Wenia crearon un peso digital, el COP-W. ¿Por qué la necesidad de crear un peso digital en nuestro país? Digamos, ¿de qué le sirve a la gente tener un peso digital? Hoy, Henry, yo creo que esa respuesta tiene diferentes tiempos, hoy y el futuro. Hoy nosotros lo que queremos es que al acercar los activos digitales a las personas sea la forma más simple, más fácil, intuitiva, pero al mismo tiempo segura y confiable, como todo lo que hacemos en el grupo Civest. Entonces, el COP-W es hoy un activo que sirve para venir del mundo de las finanzas tradicionales hacia el mundo de activos digitales
y también para salir del mundo de activos digitales hacia el mundo de finanzas tradicionales, como las conocemos, de la forma más fácil posible, Henry. Ese es el uso que le estamos dando hoy al COPW, ser ese puente para poder hacer las transacciones de una forma súper fácil. Cuando tú entras a Wenia, lo primero que haces es comprar COPW, lo haces directamente desde una cuenta de depósitos en el Bancolombia o en Nequi o con una tarjeta de crédito o débito de cualquier banco. Y al tener COPW puedes intercambiar ese COPW de una forma súper sencilla, en un segundo, por cualquier otro de los activos que tengamos listados. E igual cuando quieras vender. Entonces esa es la principal función del COPW, dar esa simpleza, esa sencillez, esa facilidad a los usuarios. Si uno piensa un poquito más hacia adelante, Henry, nosotros lo que vemos es que cada vez vamos a estar tokenizando más activos, ¿sí? Así como se tokenizaron las monedas emitidas por un banco central con los stablecoins, cada vez se están tokenizando más activos. Entonces uno encuentra bonos o papeles emitidos por los gobiernos o fondos de inversión colectiva tokenizados. Y nosotros creemos que ahí la existencia de un stablecoin contra el peso es supremamente importante para poderle darle liquidez a esos otros activos tokenizados. Entonces yo creo que el uso actual es uno, pero cada vez que avancemos y que haya mayor innovación en este mercado, va a haber más usos alrededor de los stablecoins, y por eso decidimos crear el COPW, y hace poquito decidimos crear también el USDW, que es un stablecoin contra el dólar respaldado con reservas administradas por Wenia. Una última pregunta, doctor Arboleda. El hecho de que una entidad como el Grupo Civest, anteriormente conocida como Bancolombia, haya decidido a través de Wenia meterse en este mundo de los activos digitales, supone uno le da mucha más confianza a las personas que hasta hace un tiempo sentían un poquito de miedo de meterse en este mundo por tantas cosas que se escucharon sobre las plataformas a través de las cuales se podía invertir, pero que no eran muy seguras, muy conocidas, algunas de dudosa procedencia. Sí, y yo quisiera también resaltar dos puntos con esa pregunta, Henry. Nosotros creemos mucho en el desarrollo de un ecosistema. Nosotros somos aquí un actor más y queremos aportar para que un ecosistema de activos digitales se siga desarrollando en el país y en Latinoamérica. Pero indudablemente desde el lado de los usuarios, que una compañía, Grupo Civest, haga parte de este mercado es súper importante, y así lo hemos recibido. Yo creo que hay muchas personas que venían trabajando con activos digitales con mucha experiencia, que ya se sienten, digamos, muy confiados en estos mercados. Pero también había muchísimas personas, Henry, que decían, oiga, yo quisiera estar en ese mercado, pero no me atrevo y necesito una plataforma que me dé más confianza. Y para los dos es Wenia, pero sobre todo pensando en ese segundo grupo, ese segundo grupo que quería pero no se atrevía y que necesitaba, digamos, algo de mayor confianza, de mayor simpleza, que la experiencia fuera muy fácil para poder trabajar, que no necesitara tanto conocimiento. Entonces, claramente eso está pasando. Ese es uno de los atributos que más destacan nuestros clientes cuando nos cuentan cómo van con Wenia. Pero al mismo tiempo, Henry, yo creo que es muy importante seguir educándonos. Y Wenia hace ahí un esfuerzo muy importante con diferentes mecanismos, con blogs que tenemos publicados, con recursos que tenemos publicados en nuestra página web, con webinars y seminarios que hacemos, y con cursos. Hoy, celebrando el Bitcoin Pizza Day, yo volvería a recordar uno de los cursos más importantes que tenemos, que mayor acogida ha tenido, que es Bitcoin 101, Bitcoin 101, que cualquier persona puede acceder a él, y donde queremos generar educación para que las personas eleven su nivel de conocimiento y por lo tanto puedan trabajar con más confianza y tomar mejores decisiones en estos mercados. Pues doctor Arboleda, muchas gracias por estar en Signo Pesos. Lo volveremos a invitar para conversar ya de planes a futuro de Wenia y bueno, cómo les ha ido con todo esto. Muchas gracias por estar acá esta noche. Un gusto por acompañarnos, Henry. Mil gracias por el trabajo que hacen. Claro que sí, muchísimas gracias, muy amable. Hacemos así una breve pausa, pero cuando regresemos espere el nuevo reporte sobre la llegada de turistas a nuestro país. Ya nos vemos. Gracias por mantenerse conectado con Signo Pesos. En Colombia desde hace muchos años la informalidad laboral es un fenómeno que no solo se normalizó, sino que se estacionó en niveles muy altos, que aún se mantienen con todas las consecuencias sociales que eso implica.
Para hablar precisamente de esto, de sus efectos, por ejemplo, en el tema de las pensiones, saludo a una experta, es la doctora Ani Benítez, consultora y asesora en pensiones, inclusive ex vicepresidenta de Beneficios Económicos Periódicos de Colpensiones. Doctora Ani, buenas noches, bienvenida a Signo Pesos. Muy buenas noches. Un saludo muy especial, Henry, para ti y para todos los que nos escuchan en el día de hoy. Muchas gracias, doctora Ani. ¿De qué nivel tenemos hoy informalidad laboral en nuestro país? Bueno, Henry, estamos hablando de un problema estructural del mercado laboral. Hoy por hoy, según el DANE, más del 55% del mercado laboral está en condiciones de informalidad. Y esto lo que demuestra es un mercado en donde las personas trabajadoras están en condiciones precarias ejerciendo sus labores, lo que a su vez se traduce en alta vulnerabilidad en su vejez y quizás también sufrir de pobreza. Hemos logrado bajar el desempleo, pero no así, por ejemplo, la informalidad. ¿Es un problema más cultural? ¿Es un problema que, digamos, se requiere de mucha política pública? ¿O por qué es tan difícil bajar ese problema que se nos volvió, como usted decía, estructural? Bueno, Henry, es un problema que lamentablemente es muy incómodo de hablar, porque en nuestro país la informalidad se ha mantenido durante mucho tiempo, durante muchos años. Hace falta, por supuesto, políticas públicas que lleven a las personas que tienen micronegocios, especialmente hacia estadios de formalidad, en una ruta en la que puedan alcanzar justamente primero servicios de protección social y luego servicios, por ejemplo, de inclusión financiera y otros que les permita formalizar sus negocios. Es un problema estructural. Por ejemplo, en el año 2023 la tasa de informalidad era del 58%. Hace 2 años, 55%. ¿Esto qué significa? Que no ha cambiado, que es un problema que se mantiene y hace falta mucho por hacer. Y como decíamos en la introducción, doctora Ani, si es difícil a veces lograr pensionarse para una persona que es formal, que tiene generalmente un trabajo estable, donde le cotizan a su pensión y no lo logra, imagínese usted para estas personas. ¿Cuál es esa diferencia precisamente en la realidad y la posibilidad de pensionarse de un formal frente, por ejemplo, a una persona que está en el rebusque, como dicen aquí en Colombia? Sí, gracias Henry por mencionarlo, porque para una persona formal, de hecho, es difícil conseguir su pensión, completar la densidad de semanas suficientes para alcanzar el derecho a la pensión. ¿Y por qué es difícil? Porque 3 de cada 4 trabajadores pasan un tercio de su vida en la informalidad. Es decir, no siempre permanecen de manera formal en el mercado laboral. Si mantuvieran de principio a fin hasta lograr su edad de retiro en la formalidad, alcanzarían por supuesto una pensión, pero esta no es la situación de la mayoría de los trabajadores en Colombia. Y si está en la informalidad, pues aún peor, porque no tienen las condiciones para cotizar a una pensión. Tú mencionabas hace un momento que el desempleo ha bajado, pero es que el desempleo ha bajado porque muchas personas se han dedicado a negocios por cuenta propia. Y cuando comienzan estos negocios por cuenta propia, la mayoría no tienen las condiciones para cotizar a salud y a pensión, lo que los aleja mucho más de una posibilidad de una protección económica en su vejez. Los informales, hasta donde entiendo, pues tienen una dificultad adicional para lograr cotizar a su pensión, y es que cuando uno es dependiente, pues uno paga una parte de la pensión y la mayor parte realmente la paga es el empleador. En el caso de ellos tienen que pagar el 100% de su bolsillo. ¿Ganan suficiente trabajando en la informalidad como para cotizar a lo que cuesta cotizar a una pensión? Pues no ganan lo suficiente. Y esta es una cifra muy dolorosa que les compartimos, y es que el DANE ha recogido información que demuestra que cerca de la mitad del mercado laboral gana menos de un salario mínimo mensual legal vigente. Y recordemos que en Colombia se cotiza desde un salario mínimo. Cuando tú ganas menos de un salario mínimo, pues inmediatamente te aleja de toda posibilidad de cotizar a salud, de cotizar a pensión. Y como no pueden cotizar a pensión, pues
por supuesto que no van a tener una mesada pensional en su futuro. Y una cosa muy crítica que les quisiera compartir es que no solamente tenemos población informal en las ciudades, sino que además casi toda la población rural sufre de la informalidad. Más del 80% de los pobladores rurales no son informales, por lo tanto, no cotizan a salud y pensión, lo que los condena a una vejez sin ninguna protección económica. Hace tal vez unos 10 o 15 años existía en Colombia un programa que lo administraban a través de un consorcio que se llamaba Prosperar, en donde se ayudaba a un trabajador informal, por ejemplo, a cotizar a su pensión. El Estado le ponía parte de ese aporte y el trabajador ponía una parte, entonces así le quedaba más fácil. ¿Eso tal vez desapareció o por lo menos se necesita hoy día un programa similar a ese para ayudarle a todas estas personas a que logren algún día pensionarse? Existe en la actualidad, se llama el programa de subsidio aporta pensión, y que ayuda efectivamente, como tú lo mencionas, a cotizar a pensión. Una parte lo pone la persona y otra parte lo pone el Estado mediante este programa. Y existen también otras modalidades, Henry. Por ejemplo, la ley de la reforma pensional, de la reforma, perdón, laboral, dio toda esa base legal para que las personas puedan cotizar por semanas. Pueden cotizar una semana hasta 7 semanas y así sucesivamente. Esto también es muy importante porque lo que determina es la posibilidad de cotizar de acuerdo a los ingresos que tienen las personas y los empleos que tienen, que muchas veces son temporales, son por días, son por semanas, y a mi parecer es una muy buena oportunidad para que las personas puedan empezar a completar estas semanas de cotización. Pues han surgido en las últimas horas, doctora, algunas otras propuestas. En un foro reciente en el que usted participó, se hablaba de una propuesta que suena interesante, el LOCAT de la longevidad. ¿En qué consiste y cómo ayudaría esto a trabajadores informales de pronto a lograr algún día una pensión? Bueno, la idea es que la Academia Nacional de Medicina, que propició este conversatorio tan importante, pues tiene muchas ideas, porque Colombia envejece muy rápidamente. En la región estamos envejeciendo más rápido, Latinoamérica, que otras regiones del país, de otras regiones del mundo, y por lo tanto esta situación de envejecimiento, que si bien es un gran logro de la sociedad, pues genera muchas inquietudes para nuestro país. La propuesta de la academia es que a través de estos recursos se pueda analizar mucho más la longevidad y se puedan discutir y conversar acerca de políticas públicas que puedan ayudar a las personas a que puedan tener una protección en su vejez, y que incluso se puedan tomar decisiones en el país para que las personas mayores puedan incorporarse dentro del mercado laboral. No es un secreto que a partir de los 50 años las personas trabajadoras pues salen del mercado porque son rechazadas por las empresas. Y una última pregunta, doctora Ani, y es el tema de los micronegocios. Ayudarle, en vez de, por ejemplo, con subsidios monetarios a los trabajadores informales, y más bien ayudarles a tener un negocio un poco más formal que estar simplemente en un andén vendiendo alguna cosa, ¿ayudaría, les abriría muchas más posibilidades de obtener una pensión? Sí, este es un tema muy importante porque según la encuesta de micronegocios que levantó el DANE, estos micronegocios son de 1 a 9 personas. Pues estos micronegocios, que son más de 5,2 millones en todo el país y que emplean casi a 10 millones de personas, pues estos negocios, más del 84% son informales y el 88% de sus trabajadores no cotiza a salud y pensión. Nuestra advertencia es que se ponga ojo en estos micronegocios, porque a través de ellos se pueden hacer grandes transformaciones sociales, ayudando a resolver sus aportes a cotizaciones a pensión para lograr una protección en su vejez. En todo caso, si este tema no es solamente de los micronegocios ni del gobierno nacional, debería importarnos a todos los colombianos y colombianas,
porque en el momento en que las personas llegan a su vejez y no tienen ingresos seguros en su bolsillo para su bienestar, para su mantenimiento, pues tenemos que sacar del presupuesto general de la nación para subsidios a la vejez. Hoy, por ejemplo, el programa Colombia Mayor, que cuesta bastantes billones y que son de nuestros impuestos. Pues doctora Dani Benítez, muy interesante la opinión suya, las cifras que nos entrega, el análisis, así que muchísimas gracias por estar aquí contándonos esto en Signo Pesos. Gracias, Henry, por esta preocupación, por este tema tan importante para el país. Claro que sí, a usted muchas gracias también por estar aquí. Y cambiamos de tema porque un informe del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana encendió alertas sobre las finanzas públicas del país por cuenta ahora de la abultada nómina del gobierno. El estudio dice que si bien el número de contratos crece de forma acelerada, el aumento en el costo de esa nómina es muchísimo mayor en los últimos años. Eso estaría reduciendo aún más el margen fiscal y aumentando la rigidez del presupuesto nacional. Una cosa interesante es que fíjense que en 2022 teníamos 1.330.000 personas aproximadamente que estaban trabajando para el gobierno nacional y en 2026 tenemos 1.460.000 personas. Entonces, pues tenemos un crecimiento de 130.000 personas que trabajan, digamos, para el Estado. Ahora, si miramos, este crecimiento se da en planta. Fíjense que en planta hay un crecimiento de 40 y punta mil de personas, pero en personal tenemos un crecimiento, digamos, bastante grande de 90.000 personas. Estamos gastando menos en contratistas, pero tenemos más contratistas como tal. Ahora, ¿eso de qué nos habla? Nos habla de un comportamiento en el cual básicamente se está remunerando menos a los contratistas. ¿Esto qué responde? Pues digamos es algo que pues no alcanzamos a responder en el informe, pero pues es algo, digamos, pues dado el informe, pues está documentado que tenemos más contratistas a nivel nacional que se están remunerando menos y tenemos una expansión, digamos, significativa en la planta. Y otro de los hallazgos que más llama la atención tiene que ver con el crecimiento de la planta del Estado. El sector Hacienda, por ejemplo, registró el mayor aumento de personal, impulsado principalmente por el fortalecimiento de la DIAN. Sin embargo, surgió la pregunta, si ingresaron muchos más funcionarios a la DIAN con el objetivo de aumentar el recaudo tributario, ¿por qué los resultados todavía no se reflejan en ese informe de recaudo? Uno encuentra es que el sector que mayor, digamos, cambio tuvo de todo fue justamente el sector Hacienda, que saben que dentro del sector Hacienda está la DIAN. Luego tenemos TIC, Servicio de Justicia y Reparación. Perdón, y esto nada más es número de cargos. Relaciones exteriores, salud y protección y demás, ¿no? Entonces, acá un poco lo que estamos diciendo es, tenemos un crecimiento muy grande de la planta en Hacienda. Y básicamente en Hacienda lo que tenemos es una expansión asociada principalmente al fortalecimiento de la DIAN. Si ustedes miran las cifras que están en el documento, tenemos 10.000 personas más que están trabajando para la DIAN. Ahora, algo que también es bien importante, digamos, destacar, es que tener mucha más gente en la DIAN se hizo con la promesa de aumentar el recaudo. Y sin embargo, el recaudo nada que sube del promedio histórico. Entonces, una discusión, por supuesto, importante que hay que tener como sociedad es, claro, si el Estado está pidiendo más recursos, pues tiene que entregar más resultados. Si ha entrado más gente a la DIAN, pues tienen que recaudar más. Y de alguna forma son 10.000 personas que pues entraron. Fíjense que es un crecimiento en el sector de casi el 70% y sin embargo todos esos, pues los efectos de esa planta en el recaudo aún no se ven. Entonces, pues esto merece, por supuesto, ser estudiado. Y las cifras también muestran un cambio importante en la contratación estatal. El informe revela que el número de contratos a nivel nacional aumentó, pero hay un dato que llama la atención. La mayor parte de esos contratos se concentra en inversión, un rubro en el que normalmente se asocia a proyectos de largo plazo como carreteras, hospitales y colegios. En términos de contratos, dependiendo del año de comparación, si es 2022, 2021, en fin, la contratación del nivel nacional aumentó en cerca de 100.000 contratos, ¿no? Y si nos comparamos con 2022, aumenta casi que exactamente 100.000 contratos y es uno de los hallazgos importantes de este estudio.
Ahora, toda esta parte de prestación de servicios, pues podemos preguntarnos, claro, este gasto que teníamos acá de 211 millones y demás, ¿en qué tipos de gastos se dan? Recuerden que tenemos funcionamiento, inversión y servicio de la deuda. Servicio de la deuda, por definición, pues no utiliza como tal, o utilizaría en dado caso muy poco contratista. Por eso básicamente no sale y tenemos una parte de no definido. Algo que ustedes ven acá que es bien interesante es que la mayoría de la contratación en el país, acá ya es juntando nacional y territorial, se concentra en inversión. Y claro, pese a que pues inversión pues tiene digamos toda esta vocación de generar autopistas, hospitales, colegios para largo plazo, pues llama la atención que la mayoría de contratos se van digamos en este rubro. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. El Ministerio de Comercio reveló que la llegada de turistas al país va viento en popa. Solo en marzo llegaron 541.000 personas a visitar nuestro país. Esto es un aumento del 6,7% frente a marzo del año pasado. Si sumamos todo el primer trimestre, desembarcaron en nuestro país un total de 1,5 millones de visitantes, muchos de ellos no residentes. Así terminamos por hoy, los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.